La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Enric, Juliana, muy buenas. Buenas noches. Raquel Ejerique, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, buenas noches. Y Fernando Garea, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Los tres forman hoy la mesa del análisis de Hora 25. Party leaders in the UK are reinforcing their core messages to voters, challenging the Conservatives to stop that, as they say, warning about this Labour supermajority. En la víspera de unas elecciones históricas en Reino Unido, una encuesta de esta tarde les augura a los laboristas la mayor victoria cosechada por un partido desde 1832. No es que vayan a ganar los laboristas, es que van a arrasar, según esa encuesta de YouGov, que es la encuestadora de referencia británica. Obtendrían 431 escaños, la mayoría absoluta está en 326, obtendrían 431. Más de 100 por encima de la mayoría absoluta. Y los conservadores de Rishi Sunak se hundirían hasta los 102 escaños. Un escenario pírrico, el peor resultado de la historia, de toda la historia. El peor resultado de los Tories. En Londres están Lucas Font, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Y Antonio Martín, muy buenas, Antonio. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Así que, Lucas, los laboristas se preparan para volver al poder 14 años después. Sí, las últimas encuestas confirman lo que ya se venía pronosticando desde hace meses, la contundente victoria del Partido Laborista y su regreso a Downing Street tras 14 años de gobiernos conservadores, un regreso que su líder Keir Starmer ve cada vez más cerca. Imagine a different future Friday morning, a Labour government elected in. Starmer ha pedido a sus simpatizantes que imaginen levantarse el viernes por la mañana con un gobierno laborista electo, en el que ha sido su último acto de campaña antes de las elecciones. El giro al centro del líder laborista y su discurso prudente en materia económica y migratoria le ha servido para atraer a una parte del electorado más moderado, aunque gran parte de esta victoria histórica que prevén las encuestas se debe al descalabro del Partido Conservador, un partido sacudido por los años de austeridad, por el Brexit, por el deterioro de los servicios públicos y por el aumento del coste de la vida. Está previsto que los Tories pasen del 43% de los votos obtenidos en 2019 a menos de la mitad en esta ocasión, y esos votos no se irán solo al Partido Laborista, sino también al partido de derecha populista Reform UK, que a pesar de lograr más del 15% de los votos, solo se prevé que consiga 3 representantes en el Parlamento debido al sistema electoral británico, y también se irán al Partido Liberal Demócrata, que obtendrá cerca de un 11% de los votos, 4 puntos menos que la derecha populista, pero que en cambio logrará previsiblemente más de 70 representantes. En 2019 obtuvo solo 11. Así que son varios los partidos que se han aprovechado del descalabro conservador, pero el gran beneficiado, sin ninguna duda, será el Partido Laborista. Antonio, patatas calientes a las que se va a tener que enfrentar el futuro primer ministro laborista Starmer. Pues la lista es larga, por ejemplo, el colapso de la sanidad británica. Las listas de espera son tremendas, hay más de 7,5 millones de personas esperando a su cita. Hablamos de 1 de cada 9 británicos. En especialidades como la odontología es inviable, es imposible ahora mismo obtener una cita a la sanidad pública. Y aunque el gobierno de Sunak ha rebajado algo la lista de espera, los británicos ya no tienen más paciencia y es uno de los motivos por los que van a entregar su apoyo a los laboristas mañana. Nos lo resumía hoy la doctora española Raquel Delgado, que lleva aquí en Londres más de 20 años. Y la situación ha empeorado bastante. Tenemos largas listas de espera en los hospitales, largas esperas en los servicios de emergencia. Los centros de salud no damos abastos, tenemos nuestras citas siempre ocupadas. Otra patata caliente es la inmigración, el acuerdo con Ruanda, por ejemplo, para deportar a solicitantes de asilo. Los laboristas han dicho que lo van a cancelar y es que buena parte de su electorado procede precisamente de las comunidades de personas que descienden de africanos, caribeños o indios, por ejemplo. Kulvinder Nagre es un activista de una organización de afrodescendientes. En organismos como la Policía Metropolitana de Londres se ha detectado un racismo institucionalizado y hay problemas sistémicos importantes relativos al acceso a la vivienda, a la sanidad, la educación o en el trato del sistema judicial. Estos problemas tienen un efecto desmesurado en nuestra comunidad. Y además el país ha salido hace apenas unos meses de la recesión técnica, los precios de los alimentos están por las nubes, la extrema derecha, lo comentaba antes Lucas, va a asomar también por la Cámara de los Comunes, hay 2 guerras en marcha, donde el Reino Unido también tiene un importante peso internacional, en fin, más que patatas, como decías Aymar, es una auténtica ensalada con la que va a tener que lidiar Starmer. Lucas, una vez esté servida esa ensalada ya después de los resultados electorales en previsión de semejante debacle para los Tories, ¿se espera la dimisión de Sunak como líder del partido?
Sí, eso es lo más probable, ¿no? Lo que no está claro es cuánto tardará en hacer efectiva su dimisión como líder del Partido Conservador, pero la presión de sus compañeros de partido será tan grande que es casi imposible plantearse que se mantenga mucho tiempo en el cargo. Otra duda más grande es si Sunak seguirá como miembro del Parlamento después de las elecciones, que es algo habitual en el Reino Unido. Theresa May y Liz Truss e incluso Boris Johnson mantuvieron su escaño tras dimitir como primeros ministros. Sunak ha dicho que sí, que tiene intención de completar la legislatura en caso de ser elegido, como apuntan la mayoría de las encuestas, pero el diario The Guardian apunta también a que podría renunciar a su escaño en la Cámara de los Comunes y regresar a su trabajo previo en el sector financiero. Incluso se rumorea con la posibilidad de que se vaya a vivir a California, donde tiene una casa en propiedad y a donde viaja con frecuencia con su familia, aunque por ahora todavía es pronto para saberlo. Lucas, ¿mañana a qué hora vamos a tener resultados definitivos? Pues se irán conociendo los resultados a lo largo de la noche, así que lo más probable es que a partir de las 6 o las 7 de la mañana del viernes, hora local, es decir, una hora más en España, en la España peninsular, ya tengamos unos resultados sólidos y definitivos. Pues nos vas contando, Lucas. Gracias, Antonio. Gracias a ti también. Hasta luego. Es casi humillante ver cómo de asumida tienen la derrota estrepitosa los conservadores. Hoy en Sky News, en la tele, un ministro de Sunak, el ministro de Trabajo, ha pedido a la gente que les vote para que puedan hacer oposición. Esto un ministro, Garea. Bueno, es que digamos que la trayectoria en los últimos años del Partido Conservador es, diría, casi patética, ¿no? Quiero decir, este resultado es casi el premio a una trayectoria en los últimos años trufada de algunos acontecimientos que conocemos y que no les ha ido evidentemente nada bien. Creo que el hecho, que es muy importante, que hablábamos antes del tema del movimiento hacia el centro del Partido Laborista, creo que es muy importante precisamente para ese resultado. El hecho de que medios como el Times o el Financial Times estén pidiendo el voto para el laborismo después de unos años que ha tenido de mayor radicalidad, yo creo que es bastante significativo. Y desde luego se trata de un próximo primer ministro que aparentemente no tiene un gran carisma, que precisamente sí lo que ha presentado es una posible capacidad de gestión después de algún primer ministro como Boris Johnson, mucho más histriónico, etcétera, y da la impresión de que lo que va a tener Reino Unido es una cierta calma para abordar una serie de reformas, como explicaban antes Antonio y Lucas, que son necesarios, por ejemplo, en servicios públicos como la sanidad, evidentemente muy deteriorados, y los efectos del Brexit, que todavía es increíble que el partido que precisamente defendía el Brexit siga teniendo un buen resultado electoral. Jerique. Pues mira, me sorprenden algunas cosas. Una, ¿no? Que con esta ola que parece que se ha ido anunciando y de hecho confirmando en gobiernos europeos de giro a la derecha, incluso a la ultraderecha, pues un país como Reino Unido y de su importancia económica y política, ¿no? Pues está a punto, según todas las encuestas, a girar a la izquierda, una izquierda relativa, no es la izquierda Jeremy Corbyn, porque Starmer realmente, por ejemplo, el tema del Brexit, pues ha prometido algunas flexibilizaciones con el tema, pero desde luego ninguna tiene que ver con volver a entrar en la Unión Europea o relajar la política para la gente que quiere trabajar allí, ni de la inmigración, ¿no? Eso, por supuesto, se parece un poco más a los conservadores, casi que a lo que podríamos denominar izquierda desde una perspectiva, por ejemplo, española, ¿no? Igual que los impuestos, que en un país que está prácticamente en bancarrota en algunos ayuntamientos, una bancarrota social y moral, pero también en algunos sitios económica, tampoco son los impuestos en los que fía todo su programa electoral, ni mucho menos, ¿no? Ha anunciado pues quizá un poco más de justicia fiscal, poniendo algunos impuestos más a los ultra ricos, etcétera, pero tampoco es un programa demasiado comprometido con la progresía, ¿no? Y con la izquierda, y seguramente es eso precisamente lo que le está dando réditos, ¿no? Porque la caída absoluta de los conservadores hace que él haya pescado. La pregunta también es ¿qué pescará Farage, el artífice impulsor del Brexit, que además se presenta, puede ser diputado en la Cámara de los Comunes por primera vez, ¿no? Juliana. Habrá que ver cuánto pesca la ultraderecha allí. Bueno, creo que es el final de un desastre, ¿no? Es decir, un grupo de
jóvenes que se conocieron en Oxford, en la universidad de la élite británica, han organizado uno de los desastres importantes de la historia del Reino Unido, consistente en arruinar el país y en llevarlo a la aventura política. Hay un libro muy interesante que se llama Amigocracia, de un periodista británico que cuenta los lazos que han existido entre los últimos, en fin, toda esta generación que ha protagonizado. Estuvo aquí en Hora 25 contando, interesantísimo. Todos vienen de las clases altas, todos pisaron Oxford. Y estos son los que han conducido al Reino Unido al desastre, ¿no? Simon Cooper, interesantísimo el libro. Y ahora, ¿cuál era exactamente? Yo es que lo he pensado muchas veces, ¿qué pretendía esta gente exactamente? Seguramente lo que pretendían era constituir que el Reino Unido se convirtiese algo así como en el Singapur del Atlántico, ¿no? Es una gran zona franca, capaz de atraer inversiones europeas sobre la base de una fiscalidad más favorable, de una competición fiscal con la Unión Europea, y que eso además se podría hacer con la complicidad de los Estados Unidos, porque en la medida que eso podía debilitar a la Unión Europea y particularmente a Alemania, pues los norteamericanos lo apoyarían, y eso no ha ocurrido, porque el lema de Trump es América primero. O sea, no ha habido Singapur, lo que ha habido es el retrato que ahora se dibuja, pues los servicios públicos arruinados, en fin, una economía con dificultades, y que eso, evidentemente, el partido que ahora tendrá que gobernar el país, pues va a sufrir, porque va a tener serias dificultades para enderezar la situación. Evidentemente, el partido que ahora pase a gobernar el Reino Unido no puede plantear. Yo creo que los laboristas en ese sentido han sido como bastante realistas, es decir, tú no puedes ir a unas elecciones ahora y decir, no, y ganamos nosotros y volvemos a la Unión Europea. Primero, haría falta que te acepten, porque, claro, esto no es un club de tenis, digamos, o de baloncesto. Una vez has salido, con lo que supuso la salida, primero hace falta que te acepten. Dos, aunque una parte importante de los británicos pueda considerar que se equivocaron o que fue errónea aquella decisión, tampoco ello quiere decir de que en estos momentos hubiese una amplísima mayoría para volver. Bueno, vamos a ver el Partido Laborista cómo lo gestiona esto. David Mathieson, buenas noches. Buenas noches. Es abogado, es historiador, fue asesor del gobierno británico en los tiempos de Tony Blair. Le hemos pedido que venga esta noche al estudio de la cadena SER, Hora 25, para que nos ayude a entender mejor el giro absoluto que parece que va a pegar Reino Unido en las elecciones de mañana, y para conocer mejor también al protagonista de ese giro, que es el líder laborista Starmer. ¿Cuál diría usted que es el estilo político de Starmer? ¿Qué primer ministro va a ser Starmer? Es un abogado, a lo mejor el mejor abogado de su generación. Es un hombre sumamente tranquilo en todo lo que hace, escucha mucho, prefiere escuchar que hablar. A mí me acuerdo mucho de Angela Merkel en este sentido. Es el último de hablar en una reunión, pero definitivamente su palabra cuenta, ¿no? Y tiene una inteligencia, poder de análisis impresionante, y entró en el Parlamento en el 2015, ni lleva 10 años en el Parlamento, pero justo en el momento de llegar todos sabían que está por su carrera en la abogacía, como el puesto no tiene homólogo en el sistema español, pero es como el jefe fiscal de todos los abogados, y todos sabían que tiene unos dotes impresionantes en el Parlamento también de debatir, y ha subido lentamente y al final con piedad. En este sentido, aparte de Angela Merkel, me acuerdo también de Pedro Sánchez. Actúa sin piedad contra sus oponentes, o mejor dicho, a lo mejor algunos sus enemigos dentro del partido, y ya tiene un partido que desde su subida al liderazgo en el 2020, en 4 años, esta formación de los laboristas es sumamente el suyo.
Entonces, ¿pero porque ha convencido al resto o porque se los ha cargado? Porque una gira al centro, después de perder 3 elecciones seguidas con otros líderes del Partido Laborista, ha sido bastante fácil para convencerles que hemos ido por un camino equivocado, ¿no? Porque vamos al centro. El laborismo de Starmer no tiene nada que ver, por ejemplo, con el de su antecesor, Jeremy Corbyn, nada que ver. Nada que ver. E incluso Jeremy Corbyn no es diputado ni es candidato del Partido Laborista. Está al margen de la izquierda, ni dentro del Partido Laborista ha sido expulsado por Starmer del partido. Como digo, actúa sin piedad. Entonces, en un sentido, cogiendo el partido, ha hecho... A lo mejor la parte fácil, lo que le queda es la parte complicada. Ya es después de ganar las elecciones, que todo el mundo gana por supuesto, o tiene por supuesto que va a ganar las elecciones mañana. Y es lo que exactamente quiere hacer con un partido y con un gobierno, porque como he dicho, políticamente lo tiene bastante fácil mañana, porque va a ganar con una mayoría amplia, sin duda cuantos no lo sabemos, por el sistema un poco idiosincrático del sistema político británico, pero le queda la parte complicada, que es la economía. La economía británica ya queda estancada y todo el mundo de un partido de la izquierda, muy izquierda, centro izquierda, lo que pide todos los votantes y lo que esperan a todos los votantes y los seguidores del Partido Laborista, un partido socialdemócrata, es un incremento en el gasto público. El problema que tiene es que no hay dinero. Entonces tiene que buscar una manera para satisfacer este voto masivo para el Partido Laborista y cuadrarlo bien con unas cuentas públicas que van bien. El cambio que se va a producir mañana, todo apunta, ¿es un castigo a los conservadores? ¿Es una nueva fe en el laborismo? ¿Qué es? Igual los dos. Hay un lema, un viejo dicho, ¿no? Que las oposiciones no ganan las elecciones, sino los gobiernos que las pierden, ¿no? Y evidentemente un partido Tory que ha tenido 4 líderes en 5 años, uno tras otro, no saben lo que quieren, es un partido dividido, tiene 5 familias dentro del partido, 5 familias que hablan con 5 voces distintas, no saben lo que quieren hacer con el mismísimo partido y muchísimo menos lo que quieren hacer con Gran Bretaña. Entonces, ellos se han estancado y por eso los laboristas habrán aprovechado de este estancamiento en el partido Tory, pero esto es gracias al liderazgo de Starmer, que es un hombre, como digo, tranquilo, pero súper competente. También transmite este sentido, es un abogado, le gustan los detalles, no toma las decisiones con mucha prisa, pero transmite también este sentido de seguridad y el partido. Es curioso, ¿no? Justo en el momento cuando otros países como Francia, como Alemania, giran a los extremos, Gran Bretaña, como siempre, un poco distinto a los otros países en el continente de Europa, se va al centro, volviendo a un estilo de socialdemocracia del viejo estilo, de tradiciones del viejo estilo, más gasto si hay dinero, si saca el dinero de las arcas públicas para sanidad, para educación, nada de las tonterías, pero un mando seguro. ¿Alguna comparación que se pueda hacer entre Starmer y Tony Blair? Blair es otro político en el sentido, Blair tiene muchísimo carisma, ¿no? Más el estilo de Felipe González, tiene carisma de sobra. Y como digo, Starmer es mucho más como Angela Merkel, no tiene tanto, sus discursos son más bien sosos, no transmite mucha ilusión, pero sí transmite lo que más buscan los británicos justo en ese momento, después de las turbulencias de los últimos 5 años con el Partido Conservador, con sus 4 líderes, con cambios constantemente de gobiernos, de administraciones, de ministros de Hacienda. Lo que tiene Starmer es, como se dice en inglés, un safe pair of hands, ¿no? Es segurísimo en lo que hace y esto es lo que busca el electorado británico. ¿Reino Unido va a recordar a Rishi Sunak dentro de unos años?
Yo creo que no, yo estoy de acuerdo. ¿Quién sabe qué va a hacer Sunak? Sunak no es un tío que no se va a quedar en el Parlamento mucho tiempo, creo. Tiene su casa en California, tiene su mujer, que es de una familia que multimillonaria, una de las familias más ricos en la India. Creo que Sunak no es para el labor de un diputado raso. ¿Y qué travesía en el desierto le espera al Partido Conservador? Buena pregunta. Es un partido que lleva 200 años, es uno de los, a lo mejor es el partido más antiguo en toda la política europea, lleva 200 años como una formación. Y sin duda, este tiene que ser, según todos los pronósticos, tiene que ser uno de los peores, si no el peor momento de su historia. Y lo peor de todo es que estas 5 familias que están luchando para el liderazgo, que algunos quieren quedarse más dentro de Europa, más moderado, otros están más igual que Vox en España, es más o menos igual que el problema que tiene el Partido Popular en España. Si gira a la izquierda, si gira a la derecha para matar a Vox, pierde el voto del centro, pero si va al voto del centro, crece Vox, ¿no? Y esto va a pasar con el partido Tory también, porque tiene otro partido, esta formación de Nigel Farage, que va a coger el voto de la derecha. ¿Nigel Farage es Vox o es Alvise? ¿Vox o? Alvise. Alvise, buena pregunta. Ninguno de los dos. Nigel Farage es un hombre singular, tiene mucho carisma, por desgracia. Sus discursos son siempre divertidos y es un político que sí sabe cómo atraer gente, un voto de 10-15%, pero más allá de eso, su influencia en la política depende de su influencia sobre los otros partidos. ¿Usted cree que Starmer va a tocar el Brexit de alguna manera? Otra buena pregunta, porque nadie quiere hablar de Brexit, ni mucho menos que Starmer. Que Starmer es diputado por una circunscripción en el centro de Londres, es la circunscripción mía, yo soy de su agrupación, y 8 de 10 votantes en esta circunscripción y de su propio partido, de su agrupación, estaban en contra del Brexit y a favor de la adhesión del Reino Unido en la Unión Europea. Entonces Starmer también es europista hasta la médula, también, esto todo el mundo lo sabe. El problema que tiene es para atraer votos de otras partes del país, tiene que buscar votos entre los que votaban para Brexit. Entonces, están volviendo a su figura tradicional, al voto tradicional del Partido Laborista, está volviendo, pero sin hablar de Brexit. El año que viene tiene que renegociar el tratamiento que Reino Unido tiene con la Unión Europea. Creo que la entrada otra vez para volver a entrar en la Unión Europea será imposible para Gran Bretaña, pero a lo mejor una relación muchísimo más estrecha, muchísimo con más sentido común, menos ideología, si es posible, si hay por ambos lados, si hay sentido común y voluntad para hacerlo, yo creo que la Gran Bretaña y la Unión Europea pueden tener una relación muchísimo mejor. Le pregunta Enrique Juliana. Sí, buenas noches. Quisiera preguntarle sobre la política exterior. Hay países en los que cuando cambia el gobierno hay cambios sustantivos en la política exterior. En ocasiones, por ejemplo, en España ha pasado más de una vez. Hay países, sin embargo, de fuerte continuidad de la política exterior, independientemente del signo del gobierno. En este caso, ¿qué cree que puede pasar con la política exterior británica? Me estoy refiriendo a la relación con Estados Unidos, al activismo, digamos, británico en la OTAN y, sobre todo, a la posición respecto a Rusia y la guerra de Ucrania.
no hace falta más que echar un vistazo por el programa electoral del Partido Laborista y la parte que trata con las relaciones exteriores empieza precisamente con un párrafo entero sobre las relaciones entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Lo de siempre, los Estados Unidos. Y el segundo párrafo es sobre la importancia de la seguridad y defensa. Es decir, Starmer es del molde, es uno de los líderes del Partido Laborista al estilo de Clement Attlee, al estilo de Harold Wilson, muy patriota, muy británico en este sentido, y la política exterior, yo creo que está lo que sí quiere hacer es un incremento en el gasto para ayudar a los países en desarrollo. Pero los pilares de siempre, los Estados Unidos, defensa, son los del Partido Laborista de Starmer, igual de sus antecesores. Le pregunta Raquel Ejerique. Buenas noches. Tengo una curiosidad, ¿no? Porque me gustaría saber, uno de los temas capitales durante el mandato de Rishi Sunak ha sido la inmigración, ¿no? Hay 40.000, creo, inmigrantes. Se les quería trasladar a Ruanda. También están miles de ellos viviendo en barcos flotantes. Y luego está el caso de los trabajadores que querían entrar o que han entrado y muchos de ellos han sido expulsados. Me gustaría saber, con este nuevo gobierno, si se confirman las encuestas, ¿qué posición tiene Starmer sobre la inmigración y también sobre la atracción de mano de obra europea, de españoles también? Es otra buena pregunta, porque el programa del Partido Laborista francamente no dice mucho sobre el tema de la inmigración. Es un tema, claro, caliente en todos los países, no lo menos en Gran Bretaña, y este lema de paramos los barcos y tal de los Tories, claro, no vale, ni Ruanda como destino para los inmigrantes legales, pero cómo parar, cómo organizar, cómo regular mejor el flujo migratorio a las Islas Británicas es un tema caliente y algo pendiente para el Partido Laborista, para el gobierno también. Lo que quieren hacer es una inmigración, flujo migratorio regulado, claro, esto es por supuesto, pero cómo lo hacen en común con los otros países, con una política coordinada con Francia, por ejemplo, por ser el vecino más cerca, y Canal de la Mancha. Esto es un tema para negociar con los otros países europeos, y no es el silencio como tal del programa del Partido Laborista, pero tampoco tiene todas las respuestas que preguntas, ¿no? Le pregunta Fernando Garea. Sí, por resumir un poco de lo que le he entendido, lo que entiendo es que va a ser un primer ministro muy pragmático, por lo menos por los asuntos que hemos hablado de economía, inmigración, exteriores, sin una posición muy definida de inicio, pero que lo irá haciendo a medida que avance. Si no me equivoco, en el mismo mes de julio, algo que nos extraña mucho, el rey acude a hacer el discurso de gobierno o de legislatura, y no sé si ahí ya se va a avanzar algunas de las posiciones respecto a estos temas que, como nos está explicando, no hay posición ni en el programa electoral laborista ni probablemente en la posición del próximo primer ministro. Es una otra buena pregunta. Pragmático sí lo es, pero esto no es para confundirlo con sin valores. Tiene muchos valores. Su padre era ingeniero que trabajaba en una fábrica frecuentemente de doble turno, porque para llegar al fin del mes su madre era enfermera, pero llegaba a vivir en una silla de ruedas porque tiene una enfermedad crónica. Entonces dice él que no pasaba hambre como tal en su familia de niño, pero lo tenían bastante complicado su
tu familia también, ¿no? Entonces sí tiene valores. Como abogado, uno de los mejores, como digo, de su generación, pero los derechos humanos eran en el centro de lo que hizo. Entonces es pragmático, pero está buscando unas salidas del confinamiento que le he dejado como herencia del gasto público. ¿Cómo se puede hacer un programa más radical sin más gasto público? Esta es la pregunta clave, tienes razón. Si lo descubren, nos lo cuentan. David Mathieson, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Hora 25. Esta tarde, el New York Times ha puesto en alerta al mundo entero diciendo que Joe Biden sopesa retirarse, que le ha dicho a una persona cercana que tiene dudas, que no sabe si será capaz de salvar su candidatura tras el desastre épico del debate con Trump. La Casa Blanca ha corrido a desmentirlo, que claro, uno también piensa que puede hacer la Casa Blanca si no es desmentir eso, hasta el momento exacto en el que renuncie Biden, si es que pretende hacerlo en algún momento. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Tú has estado allí en la Casa Blanca, has asistido a los esfuerzos titánicos del equipo de Biden por intentar contener un debate, el de su retirada, que en las últimas horas se ha abierto del todo dentro del Partido Demócrata y en la prensa progresista. Sí, hemos estado en este briefing habitual de la Casa Blanca, donde básicamente la jefa de prensa se ha dedicado a desmentir artículos como los del New York Times, a defender al presidente y, bueno, a aguantar el golpe. Lo escuchamos. The president is clear-eyed and he is staying in the race. I don't have anything else beyond that. El presidente está lúcido, clarividente y mantiene su candidatura y no tengo nada más que añadir. Son palabras de Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y es que en estas últimas horas, Aymar, estamos viendo cómo aumenta la presión sobre el presidente, con varios artículos en esta línea que hablan de una clara preocupación y luego con las primeras voces demócratas pidiendo públicamente que Biden dé un paso al lado, por ahora un par de congresistas. Claro, ante esta situación el presidente intenta aguantar el golpe, pero sobre todo dejarse ver, ¿no? Ha retomado sus actos oficiales, su campaña. Esta tarde aquí en la Casa Blanca recibirá a unos 20 gobernadores. La semana que viene preside la cumbre de la OTAN, un evento importantísimo que conmemora además los 75 años de la alianza, donde Biden dará una rueda de prensa y hoy ha grabado ya varias entrevistas que se emitirán en los próximos días, en radio, televisión, en fin. Pero Aymar, una curiosidad antes de despedirme: estas entrevistas suelen ser guionizadas, pregrabadas, muy cuidadas, y claro, aquí en la Casa Blanca, hablando con periodistas americanos, me comentan que una buena forma de superar esta crisis sería pues comparecer él mismo en este podio, en el briefing, y exponerse tal cual a la prensa. Es algo que no ha hecho nunca durante su mandato porque, bueno, siempre se le ha sobreprotegido muchísimo. Estaría muy bien verlo, pero, en fin, ya veremos cómo gestionan esta crisis. Sara, gracias, buenas noches. Un abrazo. Ha sido muy llamativo el rifirrafe que ha tenido la portavoz de la Casa Blanca con una periodista de la Fox, cadena muy de derechas. Le ha preguntado por las excusas bastante peregrinas que el equipo de Biden ha ido poniendo para explicar por qué salió como salió del debate con Trump. Han dicho que estaba malo, que estaba constipado, que tenía jet lag por un viaje a Europa, un viaje que hizo 2 semanas antes. En fin, un cúmulo de excusas que la portavoz de la Casa Blanca ha sudado para defender. ¿Cómo es que el presidente todavía estaba cansado 12 días después de regresar de Europa? Tuvo un resfriado, pero al día siguiente del debate reapareció por todo lo alto en Carolina del Norte. Ayúdanos a entender. ¿Has tenido un resfriado alguna vez? Por supuesto que he estado resfriada. Vale, entonces tú probablemente... Vamos, Jackie. Fueron 12 días y seguía teniendo jet lag ayer. Espera un segundo. Tienes un resfriado, jet lag, lo combinas todo, continúas trabajando para el pueblo estadounidense día tras día, las 24 horas del día. Las cosas pasan. Y lo del resfriado es algo que habéis señalado durante el debate, incluso cuando ni nosotros lo hemos hecho. Vosotros lo hicisteis cuando escuchasteis que estaba ronco. Él sabía que tenía que seguir adelante, sabía que tenía que seguir con fuerza. Eso es lo que hacen los presidentes. Ejerique. Fíjate qué lista de mala suerte que tuvo Biden. Yo creo que una de las preguntas clave la hizo Nancy Pelosi, ¿no? Dijo que aunque lo apoya, considera que es legítimo preguntarse, que los americanos, los estadounidenses se pregunten si se trata de un momento puntual o se trata de una condición. Y yo creo que es un poco lo que está en juego ahora, ¿no? Y las dudas que suscita Biden van de eso, porque realmente como candidato
según las encuestas, las últimas publicadas, no le ha pasado tanta factura lo del debate, y luego elegir un candidato a pocos meses de la elección es un riesgo, ¿no? Sobre todo cuando tienes al inmarcesible Trump enfrente, que por él ni pasan los años, ni pasan los juicios, ni pasan las condenas, ¿no? Se mantiene incólume, pero Biden evidentemente sí. Y la pregunta, sobre todo, yo creo que en el Partido Demócrata, y algunos medios estadounidenses lo decían, ¿no? Tienen claro que para ese perfil, para contrarrestar a Trump, es un poco arriesgado quizá la opción Kamala Harris, porque puede generar rechazo para la parte más central o más conservadora del Partido Demócrata. Y Biden a priori era un buen candidato. El problema, como decía Nancy Pelosi, es si estamos hablando de un error puntual, de un fallo de salud o de fluidez mental temporal, o es una condición, ¿no? Y en ese sentido creo que haría bien el Partido Demócrata en aclararlo cuanto antes. También es cierto que hay veces que los grandes retos requieren soluciones drásticas, ¿no? Y parece que es un candidato poco sexy en el sentido político e ideológico. Es poco, genera poco entusiasmo, ¿no? Aunque pueda generar, que yo creo que es uno de los valores que el partido, por el que el Partido Demócrata lo quiere mantener, pues bueno, que es el presidente, es hombre, es mayor, bueno, creo que es una figura que les interesa, pero claro, en esta condición, desde luego, tiene muchísimo riesgo. Juliana. Pues es una situación dramática, decirlo suavemente, porque en realidad en estos momentos Trump tiene hecha la campaña, es decir, si esto no se mueve, la campaña está hecha. Así que fue demoledor cuando en el debate le dices que ni siquiera él entiende lo que está diciendo, ¿no? Cuando en un debate electoral te pueden decir esto, estás muerto. Es mi impresión. Lo que pasa es primero que Estados Unidos no es Europa. Cuando nosotros pensamos en términos de relación candidato-partido, no es lo mismo. Los partidos en Estados Unidos no son no mandan tanto. Y el presidente es el presidente, y el equipo del presidente es el equipo del presidente. Y por lo tanto, si el presidente se aferra que no quiere irse, y esto lo tienen que resolver en cuestión de semanas, porque pasado un determinado momento ya no hay margen, no sé si incluso si lo hay ahora, ¿no? Es decir, qué persona podría sustituirle. Se habla de Kamala Harris, pero Kamala Harris ha sido prácticamente invisible durante el mandato de Biden. Se ha especulado incluso sobre que, en fin, primero que Biden no quería sombras, dos, de que sus capacidades tampoco son extraordinarias. Podría ser otro personaje, pero cómo se organiza el consenso interno alrededor de otra persona. Podría ser, se habla de la mujer de Obama, por ejemplo, la esposa de Obama. Bueno, pero todo esto requiere quizá un tiempo que ya no existe. A mí me parece que estamos en este sentido ante una situación absolutamente escalofriante. ¿Por qué? Bueno, pues porque en las elecciones de noviembre de Estados Unidos se juegan cosas muy importantes, no solo para ellos, sino para todos los países. Es decir, hay algo profundo que está en juego en esas elecciones. Y que unos meses antes estemos en esta discusión es escalofriante a mi modo de ver. Darío. Sí, yo coincido. Escuchábamos a la jefa de prensa de la Casa Blanca y desde luego toda mi admiración, y me apiado absolutamente del jefe de campaña electoral de Biden, lo que tiene que estar pasando esa persona, porque además nos están intentando convencer de que no ha ocurrido algo que ha visto todo el planeta. Es decir, no hay posibilidad de manipulación o que sea una referencia a una información. Es que hemos visto lo que ocurrió en ese debate, cómo se bajaba luego del estrado, y por tanto, por mucho que digan, es que es imposible que nos convenzan. Y luego, como ciudadano afectado por las decisiones que pueda tomar esta persona o quien le pueda ganar unas elecciones, también estoy horrorizado. No solo por si puede ser o si es objetivamente un mal candidato frente a Trump, sino también por la cantidad de decisiones que tiene que tomar cada día esta persona. Y creo que, aunque pueda parecer un poco despiadado, da la sensación de que ahora tiene sus capacidades, digamos, en cuestión, pero es que según vaya pasando el tiempo, si es que ganan unas elecciones, más todavía. Y teniendo en cuenta que el oponente es Trump y que creo
que sería una desgracia para todos que Trump volviera a la Casa Blanca por muchas cosas, por Ucrania, porque supondría que Europa igual tendría que hacer frente a unos gastos si Estados Unidos retira ese apoyo, etcétera, etcétera. Creo que es una situación dramática. Y luego también desde el punto de vista personal, lo que yo me pregunto es si quieres para un abuelo, para un padre o para un familiar verle en esa situación de sufrimiento que, por muy presidente de Estados Unidos que sea, es también una persona, y es una situación, la veías el otro día, en la que sufrías por cuál es su situación y te preguntas el estrés que puede producir una campaña electoral, el estrés que supongo que provocará ser presidente de Estados Unidos. Es que me parece que es casi inhumano, y efectivamente coincido con Enric. Obviamente no conozco cuáles son los mecanismos internos del Partido Demócrata. Sospecho que hay otras circunstancias que aquí no existen, que tienen que ver con la financiación de la campaña, quién pone fondos, hasta qué punto eso se avanza o no, pero desde luego si tienen que tomar esa decisión la tienen que tomar inmediatamente y cuanto antes, sin llegar a septiembre cuando sea el segundo debate, sino antes. Hoy esto de información del New York Times es la primera grieta que vemos efectiva, más allá de columnistas o de opiniones sotto voce, es la primera grieta, y yo espero que si desde luego tiene que pasar, que pase cuanto antes, porque es una situación, en mi opinión, que es bastante dramática para todos. En Francia este domingo se vota en la segunda vuelta de las elecciones y hay a esta hora millones de franceses enfrentándose al dilema político de primer orden al que van a tener que dar una respuesta muy íntima, que es votar a un candidato que no les representa en absoluto, de hecho que puede representar ideas en el eje económico, en el eje identitario, muy distintas a las suyas, o permitir que en la segunda vuelta en su circunscripción gane la extrema derecha. Bueno, a esos franceses hoy ha habido un político que les ha enviado un mensaje muy nítido y que puede que les sirva para tomar una decisión esta noche. Decíamos, está en juego en Francia el que la extrema derecha llegue al poder, al gobierno, este domingo por primera vez en la historia. Eso está en juego. Hay muchísimos franceses que se enfrentan a ese dilema entre resistirse a votar al candidato de izquierdas en su circunscripción, porque no lo pueden ni ver al candidato de izquierda, porque es gente conservadora, gente de derecha, pero no de extrema derecha, o dejar que gane la extrema derecha. Hay muchísimos franceses en este momento en ese dilema. A ellos les se ha dirigido hoy expresamente Édouard Philippe, ex primer ministro de Macron, es un señor conservador. En una entrevista en la televisión francesa ha dicho esto. Es necesario bloquear a Reagrupamiento Nacional, lo asumo. El domingo votaré por un candidato comunista. No lo hago con alegría, no lo hago de acuerdo con él, no lo hago porque apoye políticamente su posición. Es mi oponente, el que intentó vencerme en las últimas elecciones municipales. Lo hago porque prefiero un funcionario electo que conozco, con quien trabajo, incluso con diferencias, y que me parece que responde a las exigencias democráticas que comparto, que a uno de Reagrupamiento Nacional. El ex primer ministro conservador Édouard Philippe yéndose a la tele a decir votaré por un candidato comunista. Ahí es nada, Enric. Ahí es nada, efectivamente. Esto ni Aldo Moro casi en los años, al finales de los años 70, ¿no? Es dado la medida de la situación y de lo importante que son estas votaciones del domingo en Francia de segunda vuelta, porque van a marcar el rumbo político de un país clave de la Unión Europea. Realmente estamos hablando esta noche de los puntos clave, ¿no? Es el Reino Unido, que aunque no esté en la Unión Europea, sigue siendo un país muy importante. Para Europa también, aunque no esté ahora dentro de la Unión, pero sus oscilaciones en el futuro son también muy importantes para nosotros. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Estados Unidos, es decir, estamos en un cuadrante verdaderamente decisivo, ¿no?, para los próximos años y por lo tanto para lo que será el funcionamiento de las sociedades europeas. Y ello incumbe a España. Siempre la visión de España respecto a la política exterior hoy es mucho más europea, tan europea que España
resuelve pactos de Estado referidos a la justicia yéndose a Bruselas a los dirigentes políticos, cosa que no haría probablemente ningún otro país de la Unión. Ahora, también es verdad de que el factor Pirineos a veces todavía subsiste en nuestra mirada, es decir, que lo vemos como algo lejano. Y esta vez yo creo que podemos estar absolutamente convencidos de que todo esto de lejano no lo es nada. Es decir, según cuál sea el rumbo, sobre todo de Francia, es muy importante para la Unión Europea, muy importante, y evidentemente el desenlace de las elecciones presidenciales en Estados Unidos son importantísimas. Está en juego cosas fundamentales para los próximos 10 años. Hablando de la extrema derecha, aquí en España la Generalitat Valenciana ha dado marcha atrás con un tema muy sensible, los cursos de formación a policías locales. Ayer les contábamos que la Consejería de Justicia, controlada por Vox, en ese gobierno de coalición PP-Vox, la Consejería de Justicia había cambiado en los temarios la violencia de género por violencia intrafamiliar. Temario cursos a policías locales. El PP ayer mantuvo silencio. Hoy la vicepresidenta del gobierno valenciano, Susana Camarero, que es del PP, ha calificado ese cambio de error y ha asegurado que los cursos van a pasar a llamarse de violencia sobre la mujer. Yo creo que ha habido una equivocación y que las equivocaciones hay que cambiarlas, hay que corregirlas y para eso estamos. Y no hay ningún problema en que cuando se detecta que ha habido un error, cambiarlo. No fue un error, Jerique, no fue una equivocación, fue una decisión política. No fue un error, lo que pasa es que en el Consell Valenciano conviven, que es lo que pasa, ¿no? Cuando pactas con la ultraderecha especialmente, quiere decir que tiene ideas extremas, pues claro, conviven dos almas que hasta ahora al Partido Popular se lo han puesto fácil porque Vox se ha dedicado un poco a temas culturales, ¿no? Pues le ha dado más dinero a los toros, ha hecho algunas declaraciones salidas de tono y eso al PP le ha incomodado, pero relativamente, ¿no? No ha encontrado digamos, temas de gobierno, porque al final Vox tiene carteras que no tiene presupuesto prácticamente, ¿no? El problema es que a Vox también se le está pidiendo desde Vox Nacional, a los gobiernos autonómicos, pues que den un poco más el cante, ¿no? Que se hagan notar un poco más, que vaya la cosa más allá de los toros. Claro, lo que dicen en Vox es que el Partido Popular pactó, y es cierto, pactó un documento con ellos en el que se hablaba de la igualdad de las víctimas, etcétera, ¿no? Bueno, este lenguaje que ya conocemos de Vox, que al final consiste, para ser claros, en que no se atienda más a las víctimas mujeres, las víctimas de violencia de género, ¿no? Porque según ellos los niños también sufren violencia, los mayores también sufren violencia, etcétera, ¿no? Y claro, ese pacto está firmado y es así, y entonces ahora Vox lo considera una traición, ¿no? Que el Partido Popular haya dado marcha atrás. Pero claro, Susana Camarero, precisamente, que es la vicepresidenta del gobierno, es una persona que ha estado muy implicada en la lucha contra la violencia de género. Quiere decir que juntar a Camarero con Llanos de Vox es como esto que decían de la Coca-Cola y el Baileys, ¿no? Eso hace bola, pero seguro, seguro. Y yo creo que es algo que vamos a empezar a ver un poco más tanto en el gobierno valenciano como en otros gobiernos en las autonomías, porque el Partido Nacional considera, y ya ha mandado mensajes en Valencia, considera que el partido Vox debe distinguirse más en algunas ocasiones, ¿no? Y lo hemos visto, creo que ahora lo trataremos con el tema de los menores inmigrantes. Ha pasado algo bastante parecido también. Mira, ayer Feijóo, lo escuchábamos aquí, acusaba al gobierno de coger a menores inmigrantes, llevarlos en avión a distintas ciudades y dejarlos por la noche en distintos barrios de algunas ciudades. Esto es lo que dijo Feijóo. Hoy le ha pedido ayuda a von der Leyen ante el efecto llamada que según él va a haber este verano en España. O sea que ha pasado Feijóo en una semana de decir que las comunidades del PP van a ser solidarias con lo que está pasando en Canarias a lanzar este tipo de mensajes. Mariela Rubio. Y el giro en el discurso de Feijóo se produce después de que las comunidades autónomas del PP hayan trasladado formalmente a Génova sus dudas sobre la modificación de la ley de extranjería que prepara el gobierno. Así lo hicieron, según ha sabido la SER, los consejeros de Asuntos Sociales de todos los territorios populares que se reunieron este lunes con la dirección nacional del partido. Así hoy Feijóo, ante el PP europeo y en reunión con von der Leyen, insistía en advertir de un presunto efecto llamada provocado por las políticas migratorias del gobierno de Sánchez. Tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros países que han tenido resultados exitosos puede derivar y deriva en un efecto llamada para este verano
del que les quiero alertar. A Feijóo le respondía así la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Se deja también arrastrar una vez más por las políticas de Vox. Yo creo que aquí sería desde luego muy importante que el Partido Popular actuase siendo coherente con la propia política de inmigración que ha apoyado y ha trasladado también en Europa. El Gobierno ha convocado una conferencia sectorial con todas las comunidades el próximo 10 de julio para intentar acordar un sistema de reparto de menores migrantes. Génova insiste en que sigue dispuesta a acordar ese reparto con el Gobierno, pero los varones del PP admiten en privado que el acuerdo será prácticamente imposible y el endurecimiento del tono por parte de Feijóo enfría la posibilidad de un pacto. Garea. Bueno, primero respecto a lo de Valencia, de la violencia de género, fíjate si es importante, como explicaba Raquel, como que precisamente por ese acuerdo es probablemente por lo que Feijóo no es ahora presidente del Gobierno, porque se precipitó ese acuerdo en Valencia y es lo que hizo que el resultado del Partido Popular y Vox fuera peor en las elecciones generales de hace justo un año. Y es verdad que arrastra a personas como Susana Camarero, que hay que recordar que siendo secretaria de Estado en el gobierno de Rajoy, fue la promotora del primer acuerdo, el primer pacto de Estado contra la violencia de género, que fue el momento además en que el Partido Popular dio el salto. Entonces no existía Vox, esa es la diferencia. Dio el salto a aceptar ese término de violencia de género e incorporarlo, y ahora parece que a veces lo deja en virtud de estos acuerdos con Vox. Respecto a la inmigración, escuchando a Feijóo, yo lo primero, como norma, cuando un político o quien sea utiliza el término efecto llamada, ya me pongo en guardia, porque creo que no existe el efecto llamada. O sea, no es verdad que los migrantes que pasan todo el calvario que pasan para llegar a las costas de África y se suben a una patera, a un cayuco, lo que sea, estén pensando en la ley que se va a aprobar o el decreto que se va a aprobar, sino que tienen otros efectos llamadas que están condicionados por la guerra, por el hambre, por la situación de represión en algunos sitios. Eso sí es el verdadero efecto llamada. Por tanto, creo que la terminología en eso también habría que corregirlo y evitar utilizar ese término. A partir de ahí, yo creo que efectivamente el Partido Popular comete el error, un error si se desliza por estos asuntos de la migración de la mano de Vox. Ya lo ha hecho haciendo algunos amagos de ligar migración con delincuencia, y creo que eso al final lo único que hace es engordar a quien está a su derecha, más que tener un discurso que sea reconocible para ellos, que creo que no lo es. Y luego creo que abriendo el foco, creo que el verdadero debate también que hay que hacer es cuál es el problema que tiene el Estado español respecto a este asunto, que me da la sensación que no se termina de resolver, que se hacen algunos parches, que este gobierno progresista ha hecho algunas cosas que tenían que ver con los migrantes, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, o la gestión que hizo hace 2 años, año y medio, en los que llegaban a Canarias, que digamos que no es el mejor posible para un gobierno progresista, pero eso es otro debate. Pero el primero que hay que hacer es el de los menores. Evitar, por cierto, también esta profusión de utilización que hace el PP y concretamente Feijóo del término MENA, para deshumanizar lo que son menores. Son niños que llegan en una situación muy complicada y a los que hay que buscar soluciones, y quienes lo tienen que ayudar a buscarlo son las comunidades autónomas. Yo creo que ahí no hay más remedio que un pacto entre todos ellos y el Estado, que es caro, que cuesta dinero, que tiene dificultades, que puede tener coste político en algunos lugares, pero creo que es inevitable que se tome, pero insisto, no abordándolo como efecto llamada, que eso es un horror. A punto de llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Esta noche el larguero desde Alemania, Manu Carreño, muy buenas. Hola Aimar, ¿qué tal? Y con protagonista de lujo, ¿eh? Estamos a 48 horas del partido en Stuttgart, será el jueves a las 6 de la tarde, ya sabéis, el primer partido de cuartos de final, y esta noche en el larguero, Nico Williams, que está siendo una de las sensaciones de la selección. No se prevén demasiados cambios en la roja, pero enseguida hablamos de todo ello con el gran protagonista, en una previa al partido que se ha, digamos que se ha venido arriba en cuanto a piques de unos y otros, con declaraciones de Lehmann diciendo que es un equipo muy inexperto el nuestro. Hoy José lo ha dicho que sería buena oportunidad para jubilar a Toni Kroos. También ha hablado Vicente del Bosque. Bueno, digamos que se va calentando la previa de un partido ya de por sí caliente, así que hoy, desde aquí, antes de que mañana ya, Aimar, viajemos a Stuttgart. Larguero caliente. Venga, Manu. Calentito, calentito. Hasta luego, Aimar. Chao. Con las temperaturas calentitas. Adrián Cordero, buenas noches.
Hola, buenas noches, Aimar. Bueno, mañana la ropa, la verdad, lo más ligerito que tengamos, porque tenemos, ha subido de hecho a esta hora el número de provincias con avisos activados. A esta hora ya son 16 de cara a la jornada de mañana. Hay que destacar, por ejemplo, Aimar, los 43 grados que esperamos en Córdoba, los 41 grados que esperamos en Sevilla o Badajoz. Las mínimas esta próxima noche en la meseta sur, en buena parte del Valle del Guadalquivir, cuando más refresque, entre comillas, estaremos hablando de 24-25 grados. Son temperaturas propias de una ola de calor. Lo que pasa es que este episodio no va a llegar a serlo por la duración. No va a durar mucho. El viernes ya se suavizan un poco las temperaturas y el sábado bajarán. Pero por cierto, Aimar, hay algún refugio también. Por ejemplo, Santander, mañana 21 grados. Oviedo, 22. Por allí, por el Cantábrico, se cuela un frente que sí que hará que las temperaturas sean suaves. Y otro refugio también en este país, Canarias. Mañana Las Palmas de Gran Canaria, 24 grados de máxima. Hasta mañana, Adrián. Hasta mañana. Hora 25. Aimar Bretos. El Tribunal Constitucional sigue anulando las penas a condenados por los ERE de Andalucía, personas que estaban en la cárcel, que llevan 1 año y medio en la cárcel. El Tribunal ha dado amparo parcial a 4 exconsejeros andaluces condenados por prevaricación y malversación en su día. El Constitucional sigue aplicando la tesis de que esta gente actuó amparada bajo la ley de presupuestos, una ley aprobada por el Parlamento andaluz y que por definición una ley no puede ser ilegal. Podría ser en todo caso inconstitucional, pero eso habría que pedírselo al Constitucional que lo decidiera. Tendría que haberlo dirimido el Constitucional en su día si alguien se lo hubiese pedido, pero nadie lo hizo, ni el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad y por lo tanto ley aprobada, ley a aplicar. Y eso hicieron estas personas a las que ahora el Tribunal Constitucional libra del delito de malversación, en algunos casos con matices. Pero nada más conocer la resolución del Tribunal, la Audiencia de Sevilla ha ordenado las excarcelaciones. La exconsejera Carmen Martínez Aguayo, que era la número 2 de Griñán, hoy ya no tendrá que dormir en el centro en el que cumplía el 3er grado. Y el exconsejero Francisco Vallejo ha salido de la cárcel a última hora de hoy y va a pasar su primera noche en casa, como lo ha hecho ya hoy el primero de los excarcelados, Miguel Ángel Serrano. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Exdirector general de IDEA, la agencia pública encargada de pagar estas ayudas. El Tribunal Constitucional le ha anulado la condena por la que llevaba usted 1 año y medio en la cárcel. Anoche contamos en directo en Hora 25 su salida de prisión. ¿Cómo está? Bueno, la verdad es que todavía es un poquito abrumado por las circunstancias porque todo se desenvolvió muy rápidamente y la verdad pues resetearte de nuevo a la vida ordinaria pues requiere también un cierto esfuerzo, una cierta dosis de ponerse a ello, ¿no? Empeñado en recuperar mi vida, empeñado en recuperar mi vida con mi familia, con mis amigos y la normalidad de la que no debí de haber salido, ¿Qué fue lo primero que hizo? Bueno, lo primero que hice fue entrar en casa, lógicamente, abrazarme a mi familia y bueno, empezar simplemente a decir, bueno, esto ya ha pasado, estamos ya fuera de esta historia y tenemos que recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y bueno, el tiempo no se puede recuperar, el tiempo pasa de manera inexorable en una sola dirección, pero evidentemente ya lo que sí hay que hacer es mirar al futuro, mirar hacia adelante y seguir viviendo y tratar de recuperar todo aquello que se pueda, ¿no? Y sobre todo devolverle a la familia pues lo mucho que ha recibido uno de la familia durante este lamentable tiempo. ¿Cómo lo han vivido ellos? Perdón, no le he oído lo último. No, le preguntaba cómo han vivido ellos, sus familiares, Bueno, imagínenselo. Bueno, no sé si eso se puede imaginar una persona normal, cómo es esa vida, cómo es esta historia, porque con la libertad pasa un poco como con la salud, ¿no? Que realmente uno aprecia lo que significa cuando lo pierde, ¿no? Y aquí yo he experimentado esa misma sensación. Y la familia no le ha quedado más remedio que adaptarse, pero lo ha hecho porque la familia hace prevalecer por encima de todo el afecto, el cariño, el amor, y eso, pues la verdad que es capaz de sobreponerse a circunstancias tan duras como una separación a través de barrotes, ¿no? Y con un tiempo por delante amplio, que si no hubiera sido porque el Constitucional finalmente ha corregido esa deriva, pues hubiera sido mucho más tiempo. ¿Cómo describiría este año y medio en la cárcel?
Bueno, ha sido un año y medio raro porque, claro, realmente yo creo que el ámbito penitenciario es un ámbito que resulta absolutamente desconocido a la población en general. Y eso ha dado lugar, yo creo que también a que la sociedad se vuelva muy caínita, que todo el mundo le parezca que todas las penas que se imponen son pocas y la gente dice, 7 años nada más, 9 años nada más, pero por Dios, con lo que ha hecho esta persona, ¿no? 7 años de la vida de una persona encerrado, 15 horas y media en una celda de 10 metros cuadrados con otro compañero que toque en suerte, todos los días, 15 horas y media encerrado en una celda y pudiendo desplazarte y moverte solo en determinados ámbitos de lo que es el patio del módulo o la biblioteca o la pequeña sala de lectura que pueda haber o el gimnasio al que puedas ir a acudir allí a mantenerte un poquito en forma. Pues la verdad que todo eso es muy duro, hay que buscar la manera en la que, no sé, hacer que ese tiempo pase más rápido, pues no sé, haciendo lo que a uno se le ocurra. A mí, por ejemplo, pues se me ocurrió poner en marcha un aula de informática para tratar de acercar a ese mundo de la ofimática a gente que nunca se había sentado en un ordenador, y lo hice poniendo en marcha un aula que había allí, lógicamente con el apoyo de la dirección y del resto de internos del módulo que se apuntaron a aquellos cursos de los que he llegado a hacer hasta 7 ediciones de aproximadamente 2 meses, ¿no? No sé, uno se busca la vida para que el tiempo pase algo más rápido, para estar ocupada la cabeza, para leer. He leído muchísimo en este tiempo, porque la lectura es lo único que realmente te saca de ese mundo, te evade, te hace vivir otras cosas, ¿no? Y bueno, sí, de esa manera, ¿no? Ha dicho el Constitucional que usted, como alto cargo, lo que hizo fue cumplir la ley de presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz, que ese fue precisamente el argumento principal de su defensa. ¿Por qué? Sí, fue el argumento de nuestra defensa desde el principio. Claro. Nadie podíamos entender, ninguno de nosotros, ninguno de nuestros colaboradores podía entender que estuviéramos siendo procesados por haber hecho lo que teníamos que hacer, porque al final, claro, es una paradoja, ¿no? Es decir, si una ley es de obligado cumplimiento, como son todas las leyes, ¿qué ocurre? Que si la cumplo, delinco, y si no la cumplo, también delinco. Es decir, que delinco, haga lo que haga. ¿Cómo puede una ley ser ilegal? Yo no soy abogado y claro, puede que haya preguntas y respuestas que yo desconozca, pero yo creo que a nadie se le escapa que eso tiene muy poco sentido. Una ley no puede ser ilegal, por definición, puesto que, como digo, uno está obligado al cumplimiento de las leyes, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ha construido una teoría sobre la base de que la ley de presupuesto se construía desde el gobierno de forma torticera para poder engañar al Parlamento y meter por la puerta de atrás una transferencia de financiación a la agencia IDEA que yo dirigía en ese momento, y como entonces eso era una acción tal, pues la ley es ilegal. Y como la ley es ilegal, todo lo que deriva de ello es una actuación ilegal y es una prevaricación. Claro, la verdad es que nosotros estuvimos mucho tiempo pensando que todo esto era imposible, que todo esto se caería más pronto que tarde porque carecía de base completamente. Pero bueno, ha hecho falta llegar a la última instancia de un Estado de Derecho moderno, que es el Tribunal Constitucional. Y en ese camino, en ese recorrido, nos hemos dejado, pues bueno, yo no sé, ¿no? Por contar simplemente mi caso, ¿no? Pues yo me he dejado, pues eso, mi vida profesional. A mí me llamaron al procedimiento, me imputaron en 2013. Pues desde el momento en que te llaman a un procedimiento y que te imputan, pues ya tu vida pública se ha terminado. Entonces da igual lo que hayas hecho en tu vida como servidor público, si has estado aquí o allá, o has tenido tal responsabilidad o tal otra. Y eso ha sido así durante todo lo que ha durado este proceso. Y claro, pues al final uno va asumiendo que, bueno, es el Poder Judicial, que es la justicia, que es el juez de instrucción el que te imputa, que es el juez de instrucción el que te embarga tu patrimonio, que es el juez de instrucción el que te manda en un auto de procedimiento abreviado, que es la audiencia la que te juzga, que es la audiencia la que te condena. Tú dices, bueno, pues el Supremo lo arreglará porque esto es evidente. Y es al final el Tribunal Supremo el que pues casa aquella sentencia y efectivamente, o no la casa mejor dicho, y ratifica por 3 votos a 2 aquellas condenas de la Audiencia de Sevilla, y disciplinadamente y acatadamente uno coge sus bártulos e ingresa voluntariamente en prisión el último día de plazo para hacerlo, ¿no? ¿Es usted consciente de que sin el actual reparto de las mayorías en el Constitucional usted seguiría hoy en prisión? Perdón, que si ha habido presión, me dice, no le he oído. No le he preguntado si ha habido presión, le he preguntado si usted es consciente, si ha pensado en que sin el actual reparto de las mayorías en el Constitucional, usted hoy seguiría durmiendo entre rejas. Bueno, lo que pasa es que es una pregunta que es muy difícil hacerse, porque el Tribunal Constitucional es el que es. Yo no lo he elegido, no lo he nombrado, no tengo nada que ver. Yo no conozco a ninguno de sus miembros. Pues no sé, el Tribunal Constitucional de hoy
es el que por ley le corresponde a España, que habrá sido elegido con las mayorías que correspondan de los grupos parlamentarios que tuvieran que designar o de los magistrados que tuvieran que renovarse, que yo ignoro el procedimiento, pero es el Tribunal Constitucional. Yo lo que sé es que es el Tribunal Constitucional, es decir, el Tribunal Constitucional, no hay dos, hay uno, el Tribunal Constitucional, por una mayoría de 7-4, ha determinado que fue absolutamente injusta mi condena, tanto en prevaricación como en malversación, porque lo único que hicimos siempre en la agencia IDEA fue dar cumplimiento al mandato de la ley de presupuestos, que decía que eran transferencias de financiación, de empleo, a la agencia IDEA, y que nuestra misión era pagar esas ayudas. Señor Serrano, usted cumplía la ley. Lo dijo incluso la letrada mayor de la Cámara de Cuentas con esas palabras, que dijo que hubiéramos prevaricado si hubiéramos hecho lo contrario. Usted cumpliendo la ley en el proceso. ¿Alguna vez fue consciente de que bajo el paraguas de esa ley de presupuestos se estuviera dando dinero sin solicitud, sin expedientes a empresas o trabajadores intrusos? Por supuesto que no, porque los expedientes radicaban en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Nosotros en la agencia IDEA solo recibíamos el mandato de activar esa ayuda a resolución y a propuesta de la Dirección General de Trabajo, donde nosotros ni participábamos en la toma de decisión, nunca fuimos acusados de ello, ni teníamos ningún conocimiento siquiera de las empresas que pudieran ser destinatarias de las ayudas, ni por supuesto de las personas que integraban el plan o el ERE en su caso, ¿no? Entonces, pues no, claro que no. Además, como usted se imaginará, y supongo que cualquier oyente, una organización como la Agencia IDEA es una cosa enorme, la mayor agencia de desarrollo regional que tenía España, o que tiene, porque ahora está en proceso de transformación. Pues yo tenía un elenco de técnicos y de juristas y de personal que supervisaba todo nuestro rol en todas las acciones que emprendíamos, y en estas, como todos ellos dijeron en sede judicial, ninguno de ellos hizo ninguna advertencia al director general, que era yo en ese momento, de que estuviéramos haciendo nada irregular. Bien al contrario, lo que me decía es que era eso justo exactamente lo que era el mandato de la ley de presupuestos que teníamos que hacer. Señor Serrano, se tomará usted, supongo, un tiempo de descanso ahora, pero luego, ¿ha pensado qué quiere hacer? Bueno, yo tengo ya 65 años y, bueno, aunque me conservo bien, yo ahora mismo no tengo decidido nada. Yo lo que quiero ahora es resetearme, como les digo a mi familia. Afortunadamente hemos salido en un momento ideal para hacerlo, que es el comienzo de verdad del verano, y tenemos por delante julio y agosto para recuperar la normalidad en nuestras vidas, y a partir de ahí ya veremos. Yo no tengo nada decidido. Puedo reengancharme al trabajo porque puedo hacerlo, tengo alguna oportunidad que podría trabajar, pero no tengo nada decidido. Lo decidiré en septiembre, cuando esté de nuevo en plena forma mental. Miguel Ángel Serrano, muchísimas gracias, buenas noches y suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Es muy delicado esto de Jerique. Claro, sí. Gente que está un año y medio en la cárcel. Los mismos jueces, ¿no?, con la misma formación, aplicando leyes toda su vida, y tienen opiniones diversas, ¿no? Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional básicamente lo que está remendando, o lo que está contradiciendo, es que hay que condenar a quien cogió esos fondos que eran para una cosa específica, ERES, personas mayores, etcétera, y los desvió a, pues, lo que conocemos, ¿no?, fiestas, prostíbulos, etcétera. Y deja fuera a lo que el Supremo y la Audiencia vio como comprobado, que era como una especie de arquitectura financiera que se había elaborado con el fin de que eso pasara, ¿no? Yo creo que el Constitucional un poco lo que está diciendo es que se ciñan las condenas a quien desvió esas cantidades de dinero hacia fines que no eran el suyo, ¿no?, más que a los que hicieron leyes o las aprobaron o las cumplieron, y los que aprobaron esas transferencias de financiación de las que hablaba, ¿no? Luego, ¿de qué parte hay ahí de si otro, no, es muy interesante la pregunta que le has hecho, con otro constitucional hubiera dado otro resultado? No lo sabremos, es una hipótesis, pero claro, cuando hay decisiones que toma tanto el Supremo como el Constitucional y resulta que coinciden los votos a favor y en contra según el bloque, ¿no?, eso también para el ciudadano yo creo que es muy desconcertante, porque claro, la justicia es ciega, pero cuando coinciden tantísimo esos bloques, resulta, ¿no?, a mí siempre me ha resultado muy chocante, también en el Supremo, me ha resultado, no solo en el Constitucional. A veces hay votos particulares, es cierto, pero bueno, que es una pregunta que yo creo que está ahora mismo en la situación política y judicial en la que estamos, que es la pregunta, ¿no? Y de hecho, bueno, Feijóo lo ha tenido clarísimo, que lo que opina del Constitucional, el Supremo hace
4 días no aplicó la amnistía. Quiere decir que las vinculaciones de la política y lo judicial son poco demostrables, pero claro, están ahí todas. Por cierto, hablando de las vinculaciones entre la política y lo judicial, va terminando la semana sin que se cumpla, por lo menos todavía, el vaticinio / anuncio que hizo Miguel Tellado este fin de semana de que el Tribunal Supremo iba a imputar esta misma semana al fiscal general del Estado. Todo puede ser. Todo puede ser, porque uno ya no se sorprende de nada. ¿Ibas a decir, Garea? No, iba a decir que quedan 2 días todavía. Eso te iba a decir. De momento, hoy, lo que ha hecho la Fiscalía ha sido insistir en que hay que archivar la denuncia del novio de Ayuso por aquel comunicado que emitió la propia Fiscalía desmintiendo los bulos que estaba difundiendo el equipo de Ayuso a través de algunos medios, los bulos que decían que era la Fiscalía la que estaba intentando un pacto con el novio de Ayuso. Era al revés, pero el entorno de Ayuso les coló ese pescado podrido a algunos medios de comunicación. La Fiscalía salió al día siguiente con un comunicado diciendo qué era verdad y qué no era verdad de todo aquello. El novio de Ayuso denunció a la Fiscalía por revelación de secretos. Ahora ese caso amenaza con derivar en que se impute al fiscal general del Estado, lo que le pondría en una situación insostenible, por mucho que tanto él o su entorno más directo hayan difundido que no piensa dimitir, y por mucho que el presidente Pedro Sánchez dijera en estos micrófonos que el fiscal general del Estado no debería dimitir y que cuenta con todo el apoyo del gobierno. Pero bueno, lo que ha hecho hoy la Fiscalía ha sido decirle al juez: o archiva usted el caso o cite al novio de Ayuso para que nos diga a quién le filtró él aquellos correos que después se publicaron descontextualizados. Miguel Ángel Campos. El fiscal insiste en archivar la querella del novio de Ayuso porque de la prueba practicada ha quedado probado que ninguno de los 2 fiscales imputados pudo filtrar correo alguno ni participaron en la redacción de la nota de prensa. El fiscal pide el archivo del caso, pero si no es concedido, como los únicos indicios de filtración proceden del entorno de Ayuso, el fiscal pide que declare su pareja Alberto González para que indique a qué personas dio acceso a los correos entre su abogado y el fiscal sobre su acuerdo de conformidad. El fiscal también reclama que comparezca su abogado, Carlos Neira, para que explique quién dispuso de copia de sus comunicaciones, así como la relación de trabajadores de su despacho que pudieron tener acceso a los correos o al Juzgado Decano de Madrid y a la Agencia Tributaria con idéntica petición, porque también de ellos pudieron partir los correos filtrados. Fugaces, Garea y Juliana. Pues mira, sumando todo esto, a mí lo que me preocupa es el momento en el que estamos de hooliganismo respecto a las decisiones judiciales. Si gana tu equipo te pones contento y si no gana tu equipo no. Y esto me sirve para políticos y para prensa. Es un poco, con perdón porque le aprecio mucho, es como el Tomás Roncero del deporte llevado a la cosa judicial y además con una camiseta, unos del Tribunal Supremo y otros del Tribunal Constitucional. Yo creo que esa deslegitimación institucional que tiene que ver y es consecuencia también de decisiones como si se nombra un ministro o magistrado del Tribunal Constitucional, a una ministra fiscal, o si se tiene 5 años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial, nos lleva a una situación como esta que a mí me parece bastante desalentadora. A eso hay que unir también cuestiones personales de las que se habla sottovoce pero no públicamente, disputas entre Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y cada uno a lo suyo. A mí me parece que es una situación muy preocupante. Juliana. Solo añadiría a lo que acabas de señalar, que me parece muy adecuado. Cuando se lanzó aquella afirmación, que la lanzó un ex director general de la policía: vamos a controlar la Sala Segunda por la puerta de atrás. O sea, todo lo que has dicho, más eso, nos da la explicación. Vamos a controlarlo por la puerta de atrás. Ignacio Cosido, ex portavoz del PP en el Senado. Y ex director general de la policía, que algo sabría de controlar, ¿no? Porque es la misión de la policía. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Bärbel Baas es una diputada socialdemócrata alemana de 56 años que ocupa la presidencia del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán. La señora Baas lleva 3 años en el puesto y está harta de ver cómo cada vez más se interrumpe a quien está en el uso de la palabra, harta de que se lancen insultos, harta de la falta de respeto que se muestran los diputados y de que no hagan caso a sus advertencias. Parece que el ruido no ha dejado de crecer desde que entraron en el Bundestag los representantes del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania.
Así que la señora Bas se dispone a tomar medidas y ha pedido que le dejen aumentar el importe de las multas por mal comportamiento. Piensa, con mucha razón, que se puede intentar poner coto a lo que ella llama arrebatos antisociales de los diputados, rascando el bolsillo de los más maleducados. Cuanto más repitan, más cara la multa. Cree que si los reincidentes tuvieran que pagar 4.000 euros cada vez que ella les saca tarjeta amarilla y no le hacen caso, es muy probable que tuvieran más cuidado con la lengua. Parece una excelente idea, aplicable a otros parlamentos del mundo, por ejemplo, el nuestro. Y el diario británico The Guardian, que recoge las declaraciones de la presidenta del Bundestag, recuerda que fue el Parlamento inglés en 1604, sí, han oído bien, a principios del siglo XVII, el que primero impuso a los diputados la obligación de no atacarse personalmente. ¿Qué tiempos aquellos? El siglo XVII. Punto y 25. Plan para este verano, para la playa, para los viajes, para lo que sea. Se pueden descargar ya en todas las plataformas de podcast los 40 episodios de La Cena de los Idiotes de esta temporada. ¿Qué sería más doloroso? ¿Que tu hijo sea víctima de bullying o por contra que sea tu hijo el que está siendo el agente activo? Es una oportunidad bastante única, pero tienes que tirar 3 años de tu vida. ¡3 años! Joder. Y 3 años sin comunicar. En Hora 25 no te decimos qué pensar. Entonces, ¿qué haríais? ¿Qué hacéis? ¿Qué haces? Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aimar invita a cenar a 4 amigos en La Cena de los Idiotes. Un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido. No, yo voy a plantear un dilema que es el dilema de la vida. Dilema Madre universal. mía, qué fuerte empezamos. Síguenos también en cadenaser.com y en nuestro canal de YouTube. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena Ser. Y tenemos más, este viernes otro y el viernes que viene el último de la temporada. Manu Carreño, muy buenas de nuevo. Hola, Aimar Bretos. Pues mira, le quiere el Barça, le quiere el Chelsea, le quiere media Europa, tiene una cláusula de 58 millones, pero él tiene contrato con el Athletic Club de Bilbao y en 48 horas se juega el pase a las semifinales de la Eurocopa. Tiene 21 años y ahora le vamos a preguntar por todo esto, que están aquí ya Romero, Herraer, Meana y todo el equipo de la SER, para preguntarle por su futuro y, por supuesto, por el España-Alemania. Así que enseguida, Nico Williams en el larguero. Nico Williams esta noche en la SER. Manu, hasta ahora. Adiós, Aimar. Fernando Garea, Raquel Jerique, Enrique Juliana. Un abrazo, amigos. Adiós. Descansen mucho y hasta mañana. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.